Facultad de Derecho. Y el propósito de esta comunicación, de este vídeo que ahora comparto con ustedes, es ofrecer una serie de reflexiones sobre las simulaciones judiciales, un tema que me consta que está siendo cada vez más trabajado en las aulas, pero haciendo hincapié en su relevancia, en su capacidad para desarrollar las habilidades argumentativas, para desarrollar la argumentación jurídica entre nuestros estudiantes. Quisiera primero ponerles un poco de contexto. Nosotros, desde la Universidad Pontificia Comillas, llevamos trabajando esta actividad desde hace varios años, por iniciativa del profesor Federico de Montalvo, eh, en la asignatura Libertades Públicas y Derechos Constitucionales, es decir, la asignatura de segundo, cuando hablamos de los derechos fundamentales. Lo cual nos ha permitido poder aplicarla en el ámbito de lo que podría ser la presentación de un recurso de amparo, que obviamente fuera admitido a trámite y que luego supusiera, pues, un juicio, ¿vale? Es verdad que lo que hacemos, obviamente, todos ustedes lo sabrán, es una adaptación de lo que es un proceso real a una serie de reglas para que sea operativo. Pero no me quiero centrar hoy en esta serie de reglas, sino en la utilidad para aprender cosas que vayan más allá del mero derecho constitucional y centrarme un poquito en esas habilidades argumentativas tan importantes en un jurista. El primero de los enfoques que yo quiero trabajar es hacer un poco de análisis sobre la gamificación y lo que ésta supone. En segundo lugar, quisiera explicar por qué creo que es particularmente relevante en alumnos de segundo de Derecho, es decir, alumnos que están empezando su carrera como juristas realmente. Y en tercer lugar, hacer ese hincapié en la argumentación jurídica propiamente dicha. Vamos a ello. La gamificación como técnica docente es una cosa que está cada vez más trabajada, cada vez más difundida y no podía ser de otra manera. Los procesos de gamificación, en realidad, lo que hacen es aprovechar la predisposición natural del ser humano hacia el juego, hacia la diversión, para conseguir objetivos educativos. Es decir, aprovechamos un instinto que ya tienen nuestros estudiantes para vehicular a través de ese instinto una metodología pedagógica. Esta técnica, que cada vez se emplea en más ámbitos académicos, todo el mundo lo sabe, resulta, al menos a mi parecer, particularmente valiosa en la enseñanza del derecho. La gamificación incrementa la motivación y participación del alumnado, permite evaluar en tiempo real la comprensión efectiva de los estudiantes sobre contenidos clave, facilita una retroalimentación prácticamente inmediata y muy eficiente por parte no solo del profesor, sino también de otros compañeros, todo lo cual es imprescindible en el ejercicio de la abogacía particularmente, pero en realidad en cualquier carrera o vocación jurídica. ¿Por qué hacerla en segundo? Bueno, en primer año es verdad que los alumnos están tomando todavía los cimientos de las materias del derecho. El derecho romano, la parte orgánica del derecho constitucional, la teoría del derecho, pero en segundo ya saben manejar determinados conceptos jurídicos y además es prácticamente el final de su formación estricto sensu en derecho constitucional. Por lo tanto, existe ya una metodología incluso procesal que podemos aplicar en el ámbito de los derechos fundamentales. De tal manera que podemos simular la presentación de un recurso de amparo, por lo tanto algunos alumnos serían esa parte recurrente, habría otra parte litigante, habría una fiscalía, habría una abogacía del Estado y los propios alumnos tendrían que ser magistrados. Creo que hacerlo en segundo tiene otra ventaja y es que se empiezan a sentir abogados de verdad. Se empiezan a sentir juristas de verdad. Empiezan a ver que su estudio ya no es meramente teórico, sino que tienen que afrontar unos casos y ofrecer unas posibles soluciones fundamentadas en derecho. La aplicación práctica del derecho a nivel de estímulo para los estudiantes puede ser muy poderosa. Y si además los alumnos se organizan en equipos, con roles claramente definidos, con un cliente al que deben, cuyos intereses deben defender, y ven el proceso como algo que está vivo y en el que ellos son actores principales, creo que al recrear un juicio simulado ante el Tribunal Constitucional, les estamos dando una experiencia directa y muy realista del proceso judicial. Pero yo quería centrarme particularmente en las ventajas de cara a la argumentación jurídica, para hacer hincapié particularmente
en tres elementos de esta argumentación. En primer lugar, es un hecho, y por lo que seguramente podremos ver a lo largo de este congreso, muchos compañeros, muchos ponentes van a hacer hincapié en esto. A los alumnos de nuestra época, los alumnos de hoy en día, tienen cada vez mejor conocimiento de idiomas, cada vez más conocimiento, por supuesto, de las nuevas tecnologías, pero cada vez más problemas para desarrollar el pensamiento crítico, para la comprensión lectora, para la redacción. Eh, es imprescindible que les ayudemos a subsanar estas carencias, particularmente en la carrera de Derecho. Por esto yo creo que las simulaciones jurídicas tienen una ventaja que yo he venido a llamar de la mente al papel. Probablemente los chicos, por la formación que están recibiendo, por su propia inteligencia, cuando ven un caso, son capaces de intuir cuál sería una solución, dónde estaría, por ejemplo, no solo la parte legal, sino la parte ética en cada caso. Pero les cuesta enormemente ordenar, estructurar y expresar claramente estas ideas y no digamos ya ponerlas por escrito a través, por ejemplo, de un recurso. Una habilidad que es imprescindible, pero que cada vez es más escasa en unos tiempos en los que la comunicación digital inmediata impera y realmente ha ido lastrando esta habilidad en nuestros estudiantes. Creo que a través de estas simulaciones podemos dar un paso adelante en esta estructura. La segunda ventaja radica en que las simulaciones les fuerzan a estudiar detalladamente los hechos de un caso, no solo desde una perspectiva objetiva y fría, sino también intentando entender las motivaciones y circunstancias personales de los protagonistas del caso. Estamos, en definitiva, ante un ejercicio de storytelling. Vamos a contar un relato. Y a través de este relato, los alumnos van a tener que ir desarrollando habilidades que muchas veces, como digo, les cuesta un poco. Es decir, entender por qué una persona hizo esto y plasmar esa intención en un escrito y mezclar los hechos del caso, la fundamentación jurídica y después presentar una petición ante un órgano judicial. Es muy importante que los alumnos comprendan la coherencia que tiene que haber en todas sus peticiones judiciales. Si su cliente cometió un acto ilícito, por ejemplo, ¿por qué lo cometió? Solo cuando seamos capaces de explicar esos porqués y darles quizá un peso jurídico, por ejemplo, a través de la interpretación de la jurisprudencia, podremos comprender si había una motivación, quizá ilícita, pero al menos razonable, y que tienen que ser capaces de entender lo importante que es convertir esa motivación razonable en un mecanismo capaz de justificar unas peticiones ante un tribunal. La tercera ventaja es insistir en una idea que seguro que nuestros alumnos ya conocen desde primero, y es que el derecho es conflicto. Es así. Por lo tanto, las simulaciones entrenan a los estudiantes en la confrontación de ideas y lo prepara de forma realista para lo que será el ejercicio profesional futuro, donde el choque entre argumentos es algo propio del día a día. Así desarrollarán habilidades imprescindibles para argumentar y defender eficazmente su posición, aprenderán a escuchar y a comprender argumentos contrarios, se fomentará incluso el respeto, el espíritu crítico, la capacidad de análisis y además les permitirá desarrollar herramientas como por ejemplo la investigación o la capacidad de síntesis. Y aquí me quiero detener un poquito más. Muchas veces nuestros alumnos, ¿cuándo aprenden a redactar un recurso de amparo? ¿Cuándo aprenden a redactar una sentencia o una contestación a una demanda? Sí, en derecho procesal, pero ¿acaso esto no debieran ser competencias más transversales? Si nosotros somos capaces, desde segundo de carrera, de hacer que nuestros alumnos empiecen a pensar fríamente en cómo, a través de la formalidad procesal que tiene el derecho, redactar un recurso de amparo, explicar una motivación, hacer ver la lógica de los actos y además analizar jurisprudencia, analizar doctrina, analizar las normas, tratar de ir encontrando poco a poco las excepciones judiciales, podremos ayudarles a crecer enormemente como juristas de una manera transversal.
Por ejemplo, cuándo procede y cómo se construye una analogía. La teoría se la podemos explicar en primero, pero a través de una simulación judicial les obligamos a construir analogías o una argumentación de contrario sensu, haciendo ver por qué un camino que está presentando la parte contraria sería absurdo porque precisamente nos llevaría a una conclusión que no se puede sostener lógicamente. Y no digamos ya la contrastación de fuentes judiciales. Oye, si tengo una sentencia de un tribunal muy elevado, pongamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero es un poco antigua, va a pesar más que la de una audiencia provincial, que es mucho más reciente en el tiempo, cuando además la sentencia procede de esa misma audiencia provincial. Es decir, las simulaciones judiciales nos van a permitir construir lo que el profesor Atienza hablaba de los tres modelos de lógica, es decir, la lógica formal. No hay errores ni falacias en su argumentación. La lógica material, es decir, no obvian, no anulan ningún elemento importante del caso. Y tercero, la lógica práctica. ¿Esto les permitirá ganar un juicio? ¿Sí o no? ¿Están construyendo la mejor defensa posible? ¿Sí o no? Como pueden ver, hay todo un desarrollo de estas habilidades que yo creo que se puede ir trabajando poco a poco y confío en que desde una perspectiva mucho más académica podamos contribuir al desarrollo de nuestros estudiantes, sobre todo en esta capacidad de lógica, de análisis y de síntesis. En definitiva, las simulaciones judiciales son una técnica educativa extraordinariamente eficaz para desarrollar competencias de todo tipo, pero particularmente competencias argumentativas. Permiten pasar de la teoría a la práctica, obligan a profundizar en el análisis y la coherencia lógica y preparan al alumno para gestionar el conflicto de manera crítica y respetuosa. Por ello, les invito encarecidamente a incorporar y extender esta metodología en diversas asignaturas de derecho, empezando lo antes posible. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias a los ponentes, perdón, a los organizadores de la sesión de este simposio por dedicarme o permitirme ofrecer mi punto de vista sobre este tema y será un placer leer sus dudas y sus comentarios para darles, bueno, un coloquio lo más enriquecedor posible. Muchísimas gracias.